Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo 31. Pero Jacob supo que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y con eso se ha hecho rico. También Jacob se fijó en que Labán ya no lo miraba con buenos ojos, como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, y yo te acompañaré. Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea para que vinieran al campo donde estaba él con sus ovejas, y les dijo: me he dado cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata igual que antes, pero el Dios de mi padre siempre me ha acompañado. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre lo mejor que he podido, y que él me ha engañado continuamente y me ha cambiado el salario. Sin embargo, Dios no le ha dejado hacerme ningún mal. Al contrario, cuando él decía: te voy a pagar con los animales manchados, todas las hembras tenían crías manchadas, y cuando decía: te voy a pagar con los rayados, entonces todas tenían crías rayadas. Así fue como Dios le quitó sus animales para dármelos a mí. Un día, cuando los animales estaban en celo, tuve un sueño en el que veía que los machos cabríos que cubrían a las hembras eran rayados, manchados y moteados. En ese sueño el ángel de Dios me llamó por mi nombre y yo le contesté: aquí estoy. Entonces el ángel me dijo: fíjate bien y vas a ver que todos los machos que cubren a las hembras son rayados y manchados y moteados, porque me he dado cuenta de que todo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que te apareció en Betel, ahí donde tú consagraste la piedra y me hiciste una promesa. Vamos, levántate y vete de este lugar, regresa a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Lea le contestaron: nosotros ya no tenemos ninguna herencia en la casa de nuestro padre, al contrario, nos trata como si fuéramos extrañas. Hasta nos vendió y se aprovechó de lo que le pagaste por casarte con nosotras. En realidad, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos, así que haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob se preparó para regresar a Canaán, donde vivía su padre Isaac. Hizo montar a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, tomó todo lo que tenía y se puso en camino con todos los animales que había recibido por su trabajo en Padán Aram. Mientras Labán fue a otra parte a trasquilar sus ovejas, Raquel le robó sus ídolos familiares. Así fue como Jacob engañó a Labán, el arameo, no diciéndole que se iba. Escapó con todo lo que tenía. Muy pronto cruzó el río Éufrates y siguió adelante hacia los montes de Galad. 3 días después, Labán supo que Jacob se había escapado. Entonces, acompañado de sus parientes, salió a perseguirlo, y 7 días después lo alcanzó en los montes de Galá. Pero aquella noche Dios se le apareció a Labán, el arameo, en un sueño y le dijo: escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galá, que era donde Jacob había acampado. Allí mismo acampó Labán con sus parientes y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? ¿Me has traído a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué me engañaste y escapaste a escondidas sin decirme nada? De haberlo sabido, yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Has actuado como un necio. Yo bien podría hacerle daño a todos ustedes, pero anoche me habló el Dios de tu padre y me dijo: escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Pero si tanto querías regresar a la casa de tu padre y por eso te fuiste, ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob le contestó a Labán: es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me ibas a quitar tus hijas por la fuerza, pero si alguno de los que aquí están tiene sus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Dime si yo tengo alguno tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. Labán entró en la tienda de campaña de Jacob, luego en la de Lea y también en la de las 2 esclavas, pero no encontró los ídolos. Cuando salió de la tienda de campaña de Lea y entró en la de Raquel, ella tomó los ídolos, los puso dentro de su montura del camello y se sentó sobre ellos. Labán estuvo buscando por toda la tienda, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo: padre, no te enojes si no me levanto delante de ti, pero es que hoy tengo mi periodo de menstruación.
Como Labán anduvo buscando los ídolos y no los encontró, Jacob se enojó y le reclamó a Labán con estas palabras: ¿qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado que con tantas ansias me has perseguido? ¿Has registrado todas mis cosas? ¿Y qué has encontrado de las cosas de tu casa? Ponlo aquí delante de tus parientes y de los míos, para que ellos digan quién de los dos tiene razón. Durante estos 20 años que trabajé contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, nunca me comí un solo carnero de tu rebaño, nunca te traje los animales que las fieras mataban, sino que yo pagaba esa pérdida. Si de día o de noche robaban ganado, tú me los cobrabas. De día me moría de calor, de noche me moría de frío y hasta el sueño se me iba. 20 años he estado en tu casa y esto es lo que me tocó por tus 2 hijas. Trabajé 14 años a tu servicio, por tus animales trabajé 6 años y continuamente me cambiabas mi salario. De no haber estado conmigo el Dios de Abraham, el Dios que adoraba a mi padre Isaac, estoy seguro que me habrías mandado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo y anoche te reprendió. Entonces Labán le contestó a Jacob: las hijas son mis hijas, los nietos son mis nietos, las ovejas son mis ovejas, todo lo que aquí ves es mío. Sin embargo, ¿qué les puedo hacer ahora a mis hijas o a los hijos de ellas que han tenido? Por eso ven, tú y yo vamos a hacer un pacto que va a servir como testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, la puso de pie como un pilar y les dijo a sus parientes: junten piedras. Todos juntaron piedras para hacer un montón y allí comieron junto al montón de piedras. Labán llamó a ese lugar en su idioma Jegar Sadaduta y Jacob lo llamó en el suyo Galad. Entonces Labán dijo: hoy este montón de piedras es testigo entre nosotros dos. Por eso se llamó Galad ese lugar y también se llamó Mizpa, porque Labán dijo: que el Señor vigile entre nosotros dos cuando ya no podamos vernos el uno al otro. Si maltratas a mis hijas o si te casas con otras mujeres, además de ellas, aunque no haya nadie como testigo entre nosotros, Dios mismo sea testigo. Y Labán siguió diciéndole a Jacob: mira, aquí están el montón de piedras y el pilar que he puesto entre nosotros dos. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea para perjudicarnos. Que decida entre nosotros el Dios de tu abuelo Abraham y el de mi abuelo Nacor. Entonces Jacob juró por el Dios que su padre Isaac adoraba. Luego hizo Jacob sacrificios en el cerro y llamó a sus parientes a comer. Todos ellos comieron y pasaron la noche en el cerro. Al día siguiente, por la mañana, Labán se levantó y les dio un beso a sus nietos y a sus hijas. Después los bendijo y ellos regresaron a su tierra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo número 31, en donde estamos viendo que Jacob planea ya irse de la tierra en la que se encontraba padre de sus 2 esposas, Labán, ya que era necesario que partiera, ya que la oportunidad tenía de comenzar una vida diferente a la que había tenido ahí con su suegro y con sus parientes, porque al final de cuentas todos ellos eran parientes. Y vemos como aquí las citas bíblicas nos mencionan exactamente cómo es que Jacob ha prosperado. Toda esta forma de prosperar no se debió solamente por el trabajo continuo que tuvo Jacob delante de su suegro al trabajar 7 años para quedarse con una hija y 7 años para quedarse con otra y todavía 6 años más para quedarse con las ovejas y los cabríos. Y así él tener una base para poder alimentar, para poder proteger a su familia, a sus familias, porque recuerden que pues no solamente eran las 2 hijas de Labán, sus esposas, sino también sus concubinas, las 2 sirvientas de cada una de estas mujeres. Y vemos cómo pues entonces tenía él la necesidad de mantener pues a 4 familias. Desafortunadamente pues es algo muy difícil, pero él trabajó mucho y este trabajo
Dios lo tomó en cuenta. Este trabajo, Dios se dio cuenta de que Jacob hacía todo lo posible por ganarse la vida de una manera honrada, sin robar, sin mentir, sin falsear, sin tomar cosas que no eran de él, y todo lo hizo de una manera honesta y lo hizo de una manera perfecta, como debe de ser un hombre trabajador, independientemente de que podía haberle guardado algo de recelo a su suegro por haberle hecho lo que le hizo al darle primero a su hija Lea como su mujer y después pedirle otros 7 años para que se quedara con Raquel, siendo que Jacob estaba enamorado de Raquel. Pero nos damos cuenta de algo muy importante, como lo mencionamos en las lecturas anteriores, que Jacob tuvo un problema muy grande, ya que al haber tenido relaciones o al haber dormido con la hija de Labán, Lea, y no darse cuenta de que era Raquel, en ese momento vemos, y lo reiteramos, como lo hemos dicho en otras lecturas, que nuestros 5 sentidos nos engañan. Nuestros 5 sentidos son mundanos, nuestros 5 sentidos pues, son corporales y nos llevan a una desgracia total en nuestra vida espiritual. A lo mejor en una vida mundana y material son muy eficaces porque hay gente que tiene un buen oído para la música, tiene el don de poder hablar para poderse comunicar en lenguas y en algunas otras cosas más, pero a lo mejor tiene buena capacidad en sus piernas, en sus manos para laborar, para llevar a cabo diferentes actividades, ya sea artísticas o ahora en la actualidad profesionales con sus manos y con sus pies. Vemos que la gente tiene una capacidad de poder ver y escudriñar las cosas del mundo material y mundano, y sobresalen y aportan al mundo muchas cosas como la técnica y la ingeniería. Vemos que los sentidos pueden ser usados de una manera benévola, de una manera eficaz, y de una forma que puedan aportar un desarrollo y un bienestar a una sociedad, al mundo entero. Pero desafortunadamente nuestros 5 sentidos, porque son corporales, son imperfectos ante la presencia de nuestro Padre Dios y nos conllevan a tener errores gravísimos cuando tenemos actitudes o queremos nosotros razonar, entender las cosas de Dios. Y para eso nuestros 5 sentidos no son muy hábiles, ni son muy benévolos, ni son muy perfectos, y entonces cometemos errores. Por eso el Señor siempre nos ha dicho que nos dejemos llevar de la mano, para no equivocarnos. Y vemos aquí cómo entonces Jacob pues está llevando a cabo un trabajo muy firme, muy rígido, y él concreta, y Dios se da cuenta que todo lo ha hecho por un amor a Dios, pero también amor a sus mujeres y a sus hijos. Independientemente de que podríamos decir, bueno, pues son 4 mujeres, pues sí, o sea, eso independientemente queda como fuera de lugar, no hay ningún problema. En la actualidad la sociedad tiene otro formato, en ese entonces había otro formato de vida, y en este caso pues la sociedad lo permitía, en ese caso la sociedad lo permitió, y principalmente Labán, el padre de sus 2 hijas. Al principio Labán se dio cuenta de que si tenía a este hombre Jacob, iba a llegar bendición a toda su gente, a toda su parentela, a todo su lugar. Y al darse cuenta que Jacob pues se estaba enriqueciendo o que Jacob estaba sobresaliendo, empezó a tener ese desenlace de los 5 sentidos, en el que empezó a tener miedo, empezó a tener recelo, no solamente Labán, sino todos sus parientes, sus hijos, y entonces se dieron cuenta de que pues Jacob tenía ya más prosperidad que ellos. Y ya se le había olvidado que si él había insistido en que se quedara Jacob era para que ellos también tuvieran esa bendición, y también les fue bien. Pero como que no querían ellos aceptar que Jacob tuviera más que ellos. Y entonces vemos aquí esos 2 desarrollos, que es muy importante aclararlos teológicamente, que el trabajo es muy importante.
El trabajo para lo bueno, el trabajo para la honestidad, el trabajo que es principalmente para la familia, para tus hijos, y para que agrades al Señor en tu trabajo. Recordemos que Jacob viene de una situación muy intrínseca, muy difícil, ya que había engañado a su padre Isaac para poder recibir la bendición, ya que también había decidido aceptar el derecho de ser hijo mayor con una oportunidad que le presentó Esaú al pedirle que le diera comida ese día que llegó de trabajar muy cansado y que le diera esa cena. Fue un oportunista y engañó a su padre Isaac. Pero no solamente eso, sino varios desarrollos que tuvo Jacob durante todo su proceso de vida. Entonces es como que si estuviera él de alguna manera arrepintiendo, de alguna manera tenía que él trabajar para cubrir con esas malas actitudes, esos malos aspectos de su vida que había tenido en el pasado. Podríamos decir que con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. No saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda. O sea, estamos hablando de esta vida, no del purgatorio, porque por ahí algunos predicadores dicen que eso que dice que no saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda quiere decir que están en el purgatorio hasta que no paguen. Ahora resulta que el purgatorio hay que pagar con monedas. Pero bueno, nada más les connoto esa cita de algunos predicadores que defienden la existencia del purgatorio, que el purgatorio es una forma de lugar. No, es un paso nada más. Si le podemos decir purgatorio, le podemos decir al paso, a los segundos o a los millones de años que nuestro espíritu llega al Señor. No podemos decir que hay un tiempo y espacio, simplemente podemos decir que en el momento que se va, pues pasa por el purgatorio, no por decirlo de esa manera, pero no es un lugar, no es una estancia, no es una sala en donde van a estar por un determinado tiempo, porque no, sería ilógico hablar así. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ese punto para que no caigamos y nos separemos de lo que estamos hablando de Jacob. Lo importante de esta lectura es que Jacob ha trabajado durísimo, y a Dios eso le ha agradado mucho. Eso nos da un mensaje muy profundo a nosotros. Trabajemos durante toda nuestra vida por las cosas muy importantes, que en este caso, pues sí, muchos lo hacen, ¿verdad?, por su familia, pero también trabajemos para agradarle al Señor, porque muchas veces nosotros trabajamos por nuestra familia, por intereses de nuestra familia, no porque así Dios nos lo haya pedido o porque le queramos agradar a Dios. Trabajamos nosotros para que el día de mañana nuestros hijos estén cuidándonos, nos estén atendiendo, nos estén acompañando, y pues no, tenemos que trabajar por nuestros hijos porque es nuestra obligación como padres. Debemos de trabajar como hijos para proteger a nuestros padres y darles, porque sabemos que son personas que ya envejecieron, que ya les carece de salud y que necesitan de un apoyo no solamente económico, social o mundano, sino también de un apoyo espiritual y moral. Que haya amor y haya continuidad. Vemos aquí cómo Jacob quiere regresar con su padre Isaac, quiere regresar a su tierra, quiere regresar a estar con su familia. Ya estuvo mucho tiempo con la familia, que también es su familia, pero la familia más directa de sus esposas. O sea, estuvo con su suegro. No nos menciona aquí la suegra. Entonces no podríamos hablar que las suegras son nefastas, o que las suegras son malas, o que las suegras no las queremos. Si se dan cuenta aquí, el que está haciendo que no lo quieran de alguna manera pues muy, muy severa, pues es el suegro, y no estamos hablando de la suegra. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero bueno, pues yo creo que ya es posterior, después viene ya la situación en contra de las suegras, pero aquí estamos viendo que la situación es en contra del suegro. ¿Por qué? Pues porque toma partido, es un oportunista también, igual que Jacob, y como dicen por ahí el dicho, encontró la horma de su zapato. Él había sido muy oportunista con su hermano, con su papá, y resultó que cayó en manos de otro oportunista que fue su suegro. Bueno, entonces tomemos que aquí Raquel y Lea le dicen a Jacob pues que ellas pues no pueden hacer otra cosa más que continuar con él, seguir con él,
y pues tienen que abandonar a su padre, ya que su padre pues ya no les va a heredar nada porque ellas ya están casadas. Y bueno, pues ellas tienen que irse con su esposo, tienen que irse con sus hijos y tienen que partir. Aquí se cumple eso, ¿verdad? De que ya son harina de otro costal, ya son otra familia. Entonces muchas veces nosotros como padres, los que somos padres, tenemos hijos, queremos retener a nuestros hijos como si fueran todavía de nosotros. Y yo quiero decirles algo muy importante: nunca han sido de nosotros. Estaban a nuestro cuidado. Se nos habían encargado. ¿Y saben quién nos los encargó? Nuestro Padre Dios. Él nos encargó a nuestros hijos. Y tú y yo los hemos quizás educado de una manera, no voy a criticar, pero puede ser una manera buena como puede ser una manera mala. Yo creo que nosotros mismos como padres, los que somos padres, podemos calificar qué hemos hecho con nuestros hijos. Y esa es la calificación que tú le tienes y le vas a presentar al Señor, porque es la misma calificación que Dios tiene con respecto a lo que hemos hecho con nuestros hijos. Si son hijos buenos, qué bueno. Si son hijos malos, pues qué malo. Si son hijos acertados, bien. Si son hijos equivocados, pues qué mal. Entonces nosotros como padres nos podemos calificar, pero insisto, no son nuestros, no fueron nuestros, ni van a ser nuestros. Se nos dieron a nuestro cuidado. Dios confió en nosotros para que los criáramos, los cuidáramos, los formáramos. Y ahora cuando ellos han partido, cuando ellos se han casado, cuando ellos ya tienen sus hijos, pues entonces ellos ya forman otra familia. Y lo estamos sabiendo aquí, como Raquel y Lea abandonan a su padre Labán, al suegro de Jacob. No se menciona a la suegra. Ah, qué suegro tan imprudente y tan ventajoso, ¿verdad? Bueno, oportunista, vamos a dejarle ahí. Sí, qué malos son los suegros, diría yo hasta aquí, ¿verdad? Todavía no podemos hablar mal de las suegras. Ya llegará a lo mejor una lectura que hablemos mal de las suegras, pero ¿qué creen? No lo vamos a encontrar. Pero bueno, si alguien lo determina, que dice, sí, yo ya leí las Sagradas Escrituras y sí encontré por ahí una suegra que como era molona, pues bueno, después podemos analizar ese pasaje. Bueno, veamos otro punto, cómo Jacob prepara para regresar a Canaán y no quiere avisarle a su suegro. Pues sí, porque ya se dio cuenta que es una persona difícil, ventajosa. Entonces nosotros también debemos de tener en cuenta eso, ¿sí? Entre más separada esté la familia con respecto a la integridad emocional cuando una pareja se casa, es mejor vivir aparte, es mejor estar aparte de los demás familiares, ¿sí? Estar lejos del suegro. Aquí estamos hablando del suegro y de su mujer, así lo vamos a dejar, y de sus demás hermanos o cuñados, si en este caso son los hermanos de Raquel y Lea, los cuñados de Jacob, o de otra manera decir, los cuñados de Jacob, que en este caso pues era Esaú. Es mejor que vivan lejos, separados, porque es una familia. No quiero dar a entender que no se van a ver, no quiero dar a entender que ya jamás van a tener contacto, no, pero sí es importante que vivan aparte. Por eso dice casa de dos, que aquí sería casa de 4, porque son 4 mujeres, entonces aquí no sería casados, aquí sería casacuatros, ¿verdad? Porque eran 4 y toda la trole de chamacos que ya habían tenido. Acuérdense que pues Lea 6 hijos, Silpa tenía 2 hijos, Bila tenía 2 hijos, y después ya había llegado por ahí el hijo primero de Raquel, que era José, el llamado José el Soñador. No sé si por allá vieron una película de José el Soñador o vieron la película de los 10 mandamientos, en donde José el Soñador es mencionado. Pero ya lo veremos más adelante. Entonces vemos aquí cómo, pues, Jacob se prepara para irse y se va, pero después se da cuenta Labán. Él está trasquilando sus ovejas, está en su trabajo, se da cuenta, le avisan de que ya se había ido Jacob con sus hijas y sus nietos, y lo trata de perseguir, y pues sí lo encuentra, pero en sueños Dios le dice a Labán que no maltrate a Jacob. Volvemos a los sueños. Es muy importante entender
que es muy difícil que nosotros podamos tener un contacto con Dios de una manera muy directa, porque nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra estructura física, orgánica, no tiene la capacidad tan fácil como de poder platicar con Dios frente a frente. Vimos cómo 3 ángeles se le presentaron a Abraham. ¿Se acuerdan de ese suceso? Que se le presentaron tres ángeles, y uno se quedó hablando con él, platicando, y otros 2 fueron a visitar Sodoma y Gomorra, la cual la iban a destruir e iban a salvar a Lot, su mujer y sus 2 hijas. ¿Se acuerdan de ese suceso? Bueno, pues aquí a Labán no podía tenerse contacto como lo tuvo Abraham. Simple y llanamente tuvo la oportunidad de tener un sueño, y Dios le habla en sueños. Muchos de nosotros, pues las comunicaciones que tenemos, los mensajes que tenemos, el Señor nos lo da por medio de los sueños. A lo mejor tú no te acuerdas de algún sueño que hayas tenido, y a lo mejor haces una acción porque así tu subconsciente te manda, tu ángel de la guarda te orilla y te manda y te ayuda. Y a lo mejor no te acuerdas del sueño y haces una labor que Dios te había pedido que hicieras en la vida, y más que todo fue un mensaje que Dios te dio en el sueño. Y si tienes la oportunidad de sí acordarte de que el Señor te brindó ese aviso por medio de un sueño y te acuerdas del sueño, oye, pues qué bueno, ¿no? Eres una persona que tiene la capacidad de poder entender los mensajes que el Señor te da por medio de sueños. Y vemos cómo Labán, bueno, pues se da cuenta de que Jacob tiene una personalidad muy importante con Dios. Es el bendecido de Dios y Dios lo está protegiendo. Por eso es que lo alcanza y le reclama de una manera pues como suegro, y le dice que por qué se lleva a sus hijas, que por qué se lleva a sus nietos, que por qué no se espera que le hiciera una gran fiesta. Ajá, ahora resulta que Labán le iba a hacer una gran fiesta y cánticos, ¿no? Hasta mariachis, ¿no? Le iba a llevar de Garibaldi. Sí, cómo no, si ya conociendo Jacob al suegro después de 20 años, yo no sé, se tardó mucho Jacob en conocer al suegro, para suegrito que se aventó. Insisto, no estamos hablando de suegras, ¿se dan cuenta? Del suegro, ¿no? Yo no sé por qué en la actualidad las suegras son llamadas el terror de los matrimonios, ¿verdad? De los hijos. No sé por qué, si aquí estamos viendo que bíblicamente los suegros son un pesar, ¿verdad? Y viendo cómo Jacob, su suegro, pues le estaba causando mucha molestia, pues decide él mejor irse sin decir nada, porque sabe que pues el suegro iba a ser otra de sus patrañas, otra de sus falsedades, como lo hizo una vez, de engañarlo y darle a Lea, como hizo otra vez, de engañarlo y darle a Raquel, como hizo otra vez, de cambiarle cada rato el salario, la paga de todos los días por tanto trabajo que él estuvo. Oigan, pues ese Labán lo que quería era un esclavo, lo que quería era un empleado de 24 horas, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, recibir la bendición de Dios. Ay, nada tonto el Labán, ¿verdad? Bueno, pues este es un mensaje para nosotros. Muchas veces nosotros andamos haciendo lo mismo. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que nos dé casa, que nos dé vestido, que nos dé sustento, que nos dé lujos, que nos dé disfrutes, que nos dé lo mejor, y todavía que nos dé la oportunidad, ¿sí?, de vivir muchísimos años, y que tengamos una salud inmensa dentro, y cumplimos 60, cumplimos 70, cumplimos 80 años, y queremos todavía sentirnos como si tuviéramos 20 años. ¿Y cuántas mujeres se andan operando, se andan haciendo cirugías, se andan poniendo botox para verse como si fueran mujeres de 20 años, siendo que ya tienen 60, 70 años, ¿no? Y andan desesperadas porque ya terminó su periodo de menstruación, y andan buscando formatos químicos para poder tener una vida como si estuvieran de 20 años, y se pintan el cabello, etcétera, etcétera. Y los hombres lo mismo, tratan de hacer cosas increíbles, operaciones, y andan haciendo que disque ejercicio, y andan haciendo infinidad de situaciones que se encuentran en la literatura moderna, o la gente que les trata de decir o vender algún hecho para que cambien su forma de ser físicamente hablando. Y entonces pues se olvidan de que verdaderamente la vida es una, y que todo va avanzando, y tenemos que ir envejeciendo poco a poco, y tenemos que aprender a vivir.
¿sí? Según la edad que tenemos. Y nos está pidiendo a Dios que nos dé mucha salvación, pero aparte también mucha juventud durante toda nuestra vida. Y pues a veces perdemos el tiempo en esas cosas y no estamos en la línea que el Señor quiere en la que estemos, que es conocerlo, amarlo y servirlo. Como Jacob. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos algo que hablar de Jacob con respecto a su trabajo como hombre. Él pagó 20 años a su suegro, trabajándole, ¿no? Y no andaba con prostitutas, no se emborrachaba, no tenía vicios, ¿sí? Y hay algo importante aquí que se denota, que Raquel se lleva los ídolos y dioses de su padre y de su familia y los esconde. Y eso le dolió a Labán. Entonces, oigan, Labán, aparte de tener de creencia en la bendición del Padre, de nuestro Padre Dios, del Dios de Jacob, también tenía sus diosesitos. Pues así andamos nosotros los católicos. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sabemos de nuestro Padre Dios. Sabemos que Dios se divide en 3 divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todo, ¿verdad? Pero tenemos a nuestra Santísima Madre. Bueno, otra ayudita, ¿verdad? Pero todos tenemos un ángel de la guarda. Otra ayudita más, ¿verdad? Pero también sabemos de los arcángeles, ¿verdad? San Miguel, San Rafael, San Uriel, San Gabriel. Son los 4 arcángeles, ¿no? Y hay gente que es muy devota. Y no solo eso, sino que después tenemos y nombramos a nuestra Santísima Madre de diferentes formas, porque se apareció en diferentes lugares en este planeta y tiene diferentes nombres, ¿verdad? La Virgen de Fátima, la Virgen de Meggiore, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Luz. Uy, no, o sea, ahorita me pasaría diciéndoles el nombre de todas las vírgenes, ¿verdad? Bueno, y otra ayudadita tenemos más, ¿verdad? Y no solo eso, sino que después tenemos una inmensidad de santos, sin contar que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta a Matías, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que reemplazó a Judas Iscariote, pues a todos los hicieron santos, y después empezaron a haber un montón de santos. Y uno de los últimos que tenemos, pues es San Juan Pablo II, San Karol Wojtyla, ¿verdad? Porque se cambió el nombre, él se puso un nombre, y al final de cuentas, bueno, pues es San Karol Wojtyla, ¿verdad? Bueno, y tenemos un montón de santos, otras ayudaditas más, ¿verdad? Pero nuestro padre después así estaba Labán. Se me hace que era católico Labán, fíjense. Sí, a lo mejor tenía sus sanjuditas, ¿verdad? Y cómo le dolió que no le encontraba, y Raquel, su hija, lo había escondido. No nos dice aquí el por qué lo escondió Raquel. ¿Será porque Raquel también tenía indicios de esas creencias? ¿O será que quería hacer enojar a su papá porque pues ya no iba a recibir herencia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para hacer enojar a la familia cuando, digamos, católicos que somos, ¿verdad? Porque no quiero hablar de otras religiones, la verdad, eso no es imperante para mí. Ellos tienen sus propios problemas como los tenemos nosotros, ¿no? Como iglesia, ¿no? ¿Por qué creen que Raquel se había llevado y escondido? Pues porque también tenía los indicios. Todo se contagia, todo se hereda, ¿sí? La religiosidad, los prejuicios, la idolatría. Recuerden que una parte en la Sagrada Escritura nos menciona que no te harás ídolos de ninguna imagen que está en el cielo, de ninguna imagen que está en la tierra o debajo de la tierra. Dirán ustedes, sí, del centro de la tierra. Y pues, ¿de dónde? Pues, ¿cuándo vamos a llegar al centro de la tierra para hacernos una imagen del centro de la tierra o debajo de la tierra, verdad? De nada hay que hacernos ninguna imagen ni adorarla. Lo único que debemos adoración plena es a nuestro Padre Dios, y que nosotros sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así lo hemos denotado en esas 3 divinas personas en las Sagradas Escrituras. A nuestra Santísima Madre no se le adora, repito, a nuestra Santísima Madre no se le adora. A nuestra Santísima Madre se le venera, se le respeta, se le quiere, se le ama, se le pide, se le reza o se le ora, porque es diferente rezar y orar. Es lo que hacemos a nuestra Santísima Madre, ¿sí?
Ya veremos puntos después en donde nuestra Santísima Madre nos elabora toda una información en el lapso de su vida histórica que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, que son muy pocas, pero son muy importantes, son muy plenas, y entonces van a acertar por lo que les estoy diciendo. Pero hasta ahorita se los vamos a decir porque no es el tema de hablar de nuestra Santísima Madre como un tema de marianología. No vamos a analizar a María aquí. Solamente les estoy mencionando que pues nada más no tenemos más. Como Iglesia Católica así somos. Adorar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y venerar a nuestra Santísima Madre. Todo lo demás, que sí, que los ángeles, pues bueno, pues a los ángeles, pero ¿y es qué? ¿Qué? Son achichincles, son chambeadores, son trabajadores de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Tienen ustedes a su esposo y su esposo tiene empleados. Y reciben a su esposo con abrazo, beso, le dan de cenar y lo apapachan y duermen con él, las mujeres. Y los hombres llegan a la casa, tienen a su mujer, la abrazan, la apapachan, la besan y duermen con ella. ¿Ustedes creerán que una mujer va a agarrar y decir, ay, son tus empleados, son tus sirvientes, son tus office boys, también los voy a atender igual que a ti y también me voy a dormir con ellos? Pues lo que hacemos nosotros con los ángeles y con los santos. Tenemos a nuestro Padre Dios, pero también a toda la corte celestial. Oigan, ¿qué onda? Como que andamos equivocados, ¿no? Digo, un hombre tiene a su mujer y dice, bueno, pues ando con las sirvientas, ¿verdad? Y se acaba. No, pues así le hace, así somos los católicos. Tenemos a nuestro Padre Dios en tres divinas personas y en nuestra Santísima Madre, que no es adoración, es veneración y respeto, porque es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Digo, si respetamos a nuestra Madre, con mayor razón respetamos a nuestra Santísima Madre, que es la Madre de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de nuestro Salvador. ¿Sí? Le han dado una imagen, un rostro, pero pues ese no es un rostro verdadero, En las apariciones que hemos tenido de diferentes formas son muy curiosas, porque se aparece en México morenita, se aparece en Portugal blanquita, se parece en Francia casi güerita. Sí, en cada pueblo donde se aparece, pues se parece, ¿verdad? A ver, ¿por qué no allá en Medio Oriente, allá por el Oriente, allá China, Japón y todo, también hay apariciones, hay sus vírgenes? A ver, ¿por qué no las ponen güeritas o las ponen morenitas? Pues no. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Nada más son detalles, son puntos de que vemos que aquí Raquel esconde los ídolos, los diosesitos paganos que tenía su papá, y se los esconde. Y pues el papá bien enojado, ¿no? Imagínense a un tadeísta de los que vienen a San Hipólito cada 28, y principalmente el 28 de octubre. Imagínense que le escondan su San Judas Tadeo en su casa. ¡Híjole! Yo creo que mata a su mamá, si es que es soltero, a sus hermanos y hermanas, si es que tiene, o mata a la esposa y patea a los hijos, si le esconden al San Juditas, ¿no? Porque le dicen San Juditas. Pero se dan cuenta de que todas esas gente que son tadeístas tienen hijos y a ninguno le ponen Judas. Le pondrán Tadeo algunos, pero a ninguno le ponen Judas Tadeo. No son mensos, ¿verdad? ¿Por qué? Ay, no, porque no lo vayan a confundir con Judas Iscariote. Ay, Dios mío. Pero no vamos a hablar tampoco de Judas Iscariote porque él cumplió con su deber. Ya hablaremos. Tendremos tiempo de hablar plenamente de Judas Iscariote. Les prometo que algún día les vamos a grabar una lectura con respecto a Judas Iscariote. Pero por el momento se dan cuenta que a lo mejor Labán era católico, a lo mejor son las raíces de nuestra iglesia católica, ¿sí? De tener a nuestro Padre Dios y esperar la bendición de nuestro Padre Dios por medio de Jacob, él, y nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos nuestros santitos, ¿verdad? Y también tenemos nuestros angelitos, y él también tenía sus diosesitos, ¿verdad? Ese es otro punto que aquí se presenta y que aquí lo estamos denotando, ¿sí? Y bueno, pues también vemos aquí cómo hay algo importante que Jacob dice. Dice, es que tuve miedo. Esto está en el versículo 31 del capítulo 31.
Y dice Jacob, lo voy a repetir, para que lo tengan ustedes presente. Es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me ibas a quitar tus hijas por la fuerza. ¿Cómo ven? Tan peor los suegros que lo que dicen ahora las suegras. Supuestamente, ¿verdad? Ah, no, porque híjole, cómo le atacan a las suegras, ¿verdad? Lo que pasa es que como no conviene a los intereses del yerno, por eso los yernos no quieren a las suegras, ¿sí? O las nueras no quieren a las suegras cuando el hijo de la suegra es varón. Sí, porque no conviene a los intereses y dicen, no, pues hay que hacer a un lado a la suegra, ¿verdad? Y a veces es el suegro, no hay que hacer a un lado al suegro, ¿verdad? Porque mi interés va por otro lado. Ah, sí, porque hay yernos desgraciados, y hay nueras desgraciadas, pero toda la culpa se le echan ahora en la actualidad a la suegra. Pero aquí estamos viendo que el suegro es el desgraciado, el Labán, ¿verdad? Y por eso dice Jacob, tuve miedo. Pero fíjense lo que dice ahí adelante. Número 32 dice, pero si alguno de los que aquí están tiene tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Dime si yo tengo algo tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. Fíjense lo que está diciendo Jacob, sin saber que su mujer se había robado los ídolos. Y lo que está diciendo, que es algo muy importante, porque todo aquel que lleva la bendición de Dios, la palabra que dice es casi ley. Y digo casi porque es un ser humano. Pero si alguno de los que aquí están tiene tus dioses, que muera. ¿Y saben qué? Raquel murió al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín. Pero bueno, eso viene más adelante en otro capítulo. Ahorita solamente se los estoy proporcionando para que lo tengan ustedes en cuenta y lo denoten, ¿verdad? Y cuando leamos la otra lectura, pues nos vamos a acordar de este versículo número 32 del capítulo 31 del Génesis. Y bueno, vemos cómo Labán pues revisa y no encuentra, ¿no? ¿Y qué le dice Raquel? Ay, discúlpame que no me desmonto del camello, en donde tenía los ídolos, pero es que estoy en mi periodo de menstruación, ¿no? Entonces el papá pues dice, bueno, no, pues ahí yo no me meto en cosas de mujeres, ¿verdad? Y ahí estaban los ídolos, ¿verdad? Bueno, y como Dios no castigó a Labán por tener ídolos, otros diosesitos, ¿no? Dios no nos castiga por andarle pidiéndole a los santos o a los ángeles, ¿sí? Fíjense, eso es muy importante que tú tengas en cuenta. Bueno, entonces Raquel le dice a su padre, no te enojes si no me levanto, ya como le está diciendo, estoy en mi periodo de menstruación. Y bueno, pues no encuentra nada. Y Jacob le dice, bueno, ¿qué falta cometida? Y hacen un pacto, otra vez los pactos, ¿verdad? Y hacen como un altar con una piedra, todos ponen una piedra, hacen ahí una promesa, un tipo juramento delante de Dios, de que se van a respetar, se van a cuidar y que ya no va a haber problemas entre ellos. Y bien claro, pues aquí vemos que en el número 41 le dice Jacob, 20 años he estado en tu casa y esto es lo que me tocó por tus 2 hijas. Trabajé 14 años a tu servicio y por tus animales trabajé 6. 2 veces el 7, que es perfección, plenitud, y el número 6, que es imperfección, los animales. A veces nos portamos como animales, como imperfectos, ¿verdad? Pero Labán pues le dice, oye, pues mis hijas son mis hijas, pues sí, van a seguir siendo tus hijas. Mis nietos son mis nietos, pues sí. Nadie está diciendo que ya no vas a tener nietos, ¿no? Por eso ven, tú y yo vamos a hacer un pacto, y ya hacen el pacto, como se los acabo de mencionar. Y entonces Jacob juró por el Dios de su padre Isaac, que adoraba. Hizo sacrificios en el cerro, llamó a sus parientes a comer, todos ellos comieron y pasaron la noche en el cerro. Al día siguiente por la mañana, Labán se levantó y les dio un beso a sus nietos. ¿Cuántos eran? A ver, ¿cuántos eran? 6 de Lea, 2 de la sirviente de Lea, 2 de la sirviente de Raquel, 1 ¿de quién? De Raquel y Dina, una hija de Lea. A todos les da besos, ¿no? Les da besos a sus hijas, después los bendijo
les da la bendición de padre de familia, que en realidad es la bendición de Dios. Y regresó a su tierra Labán. Ya dijo, bueno, pues yo ya me regreso, ahí sí tengan buen camino, y se acabó. Vemos entonces la trayectoria, el perdón, la reconciliación en estas lecturas, el pacto, la alianza. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con nuestros familiares? Muchas veces estamos peleados con nuestros familiares, que no se hablan entre tíos, no se hablan entre primos y primas, es más, no se hablan entre hijos, entre hermanos, no le hablan al papá, no le hablan a la mamá, no le hablan al abuelo y a la abuela porque tiene el abuelo y la abuela consentidos y ya están heredando y ya se dieron cuenta los demás. Los hijos ya se dieron cuenta que la mamá va a heredarle a fulano y a sutano y a mí no me va a heredar porque sabe que yo soy un muchacho o una mujer difícil, para no insultar. Hay que perdonarnos como perdonaron aquí, hay que hacer pactos, hay que reconciliarnos y todo bajo la presencia de nuestro Padre Dios. Y que todos estos sucesos y todas estas actitudes que debemos de tener sean benévolas delante de la presencia de Dios. Y que no caigamos en situaciones de rencor, de venganza, que no caigamos en situaciones al final de cuentas difíciles porque pues somos familia, es la familia, ¿sí? Y hay familiares muy distantes de nosotros. ¿Por qué? Pues porque tienen otra manera de ser. Son más ventajosos que el suegro, son más ventajosos que Labán, son más ventajosos que los hermanos de nuestras mujeres, de nuestros esposos. Piden prestado y no pagan, son ventajosos. Y uno pues les quiere ayudar, ¿verdad? Y ahí va, uno les presta dinero y después no se lo pagan a uno. Y todavía tienen el cinismo de venir a pedir más. Y muchas veces pues eso nos hace separarnos de ellos. O muchas veces los hombres pues separan a sus esposas, a sus papás, como en este caso, y pues Labán le dolió, pero estuvo viviendo 20 años ahí con sus hijas, ya casadas, y no debió haber sido así. Ellos debían de haber vivido aparte, en otro lugar. Pero son ventajosos a veces los padres, al querer retener a los hijos. Hay gente que hasta le construye sus departamentos, sus casas, cerca, para tenerlos ahí controlados, a los yernos o a las nueras. Los suegros, estamos hablando de los suegros, los quiere tener siempre ahí, quiere tener ahí siempre a los nietos, vivir con ellos, ¿sí? Siempre los quieren tener a los hijos ahí, quieren tener a los nietos ahí, y a sus mujeres y a sus maridos ahí. Deben de vivir aparte. Eso es lo más sano, es lo más necesario. Sí, irse y comunicarse, irse y visitarse, y que sea una verdadera alegría, y que sea un verdadero gusto, qué bueno. Pero no deben vivir bajo el mismo techo. Eso es a lo que voy. No deben de vivir bajo el mismo techo. Porque entonces vamos a tener problemas como ya lo hemos visto en la Sagrada Escritura, en otras historias, en donde Abraham le dice a Lot, pues nuestros criados, nuestros pastores ya se están peleando unos con los otros, es mejor que tú te vayas a otra tierra porque tienes mucho ganado, yo también tengo mucho ganado, y a la hora de pastorear pues se pelean tus pastores y los míos, somos familia, no debemos de pelear, al rato esos pleitos van a llegar con nosotros y nos vamos a enemistar. Por eso Lot se fue y fue a parar ya después, tiempo después, a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de eso? Aquí ya lo leímos. Y pues a Abraham le da tristeza, pero pues es así. Tienen que formar una vida aparte, tenemos que vivir en una vida aparte, no podemos vivir amontonados, pues no somos sardinas. Digo sardinas enlatadas en el día de hoy, ¿verdad? Porque entonces, bueno, había sardinas, pero no estaban. ¿Y cómo meten a las sardinas dentro de una lata, no? Y las han visto como así acomodaditas, y pues así. Como dicen algunos, nosotros vivimos muy cómodamente. Sí, muy acomodados, somos gente acomodada. Sí, nos acomodamos muy bien en un cuarto para dormir en una misma cama, ¿verdad? Somos 14 y ahí nos metemos todos. ¡Órale! ¿Verdad? Somos gente acomodada, dice por ahí, ¿verdad? Bueno, pues espero que esta lectura del día de hoy de Génesis 31 nos quede clara la actitud que tuvo Jacob, de mucho trabajo, de mucho respeto,
de mucha comunicación con Dios, de reconciliación con su suegro, repito, con sus parientes, ¿sí? Hacen un pacto, no hay rencor, no hay enemistad, ¿sí? Deben de vivir aparte. Sé que es sufrimiento para Labán, pero ya se había pasado de lanza, ¿no? 20 años ahí con hijas y nietos, oigan. No, ya, pues era necesario. Ni luna de miel tuvo a solas, pobre Jacob, oye. Pues, a 5 metros, 10 metros estaba el suegro vigilando. O sea, ¿qué pasó? ¿No? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y que vayan analizando. Acuérdense que lo estamos viendo desde un punto de vista teológico. La teología es la ciencia que estudia la palabra de Dios y que nos da un mensaje a cada uno de nosotros que Dios quiere que nosotros tengamos y que lo valoremos. Y que no andemos teniendo dioses como somos los católicos, nefastos. Andamos teniendo un montón de dioses, sino que tenemos a un solo Dios, el mismo Dios de los descendientes de Ismael, que son todos los musulmanes, el mismo Dios de los descendientes de Isaac, ¿sí? Que son todos los hebreos, el mismo Dios que tenemos nosotros, por medio de nuestro hermano Jesucristo, nuestro Maestro, que es nuestro Padre Dios. Somos las únicas 3 religiones monoteístas que creemos en el mismo Dios. Los cristianos, los musulmanes y los judíos. No hay más. Y qué casualidad, ¿no? 3. Espero que esto les sirva de mucho. Que Dios los bendiga.